En junio de 1971, millones de estadounidenses despertaron leyendo algo que jamás debió hacerse público. El periódico The New York Times había comenzado a publicar documentos secretos del gobierno de Estados Unidos relacionados con la guerra de Vietnam. No eran rumores, no eran filtraciones parciales. Eran miles de páginas clasificadas elaboradas por el propio Departamento de Defensa. Informes internos, evaluaciones confidenciales, memorandos reservados. Y lo que revelaban era profundamente inquietante. Durante años, distintas administraciones estadounidenses habían entendido que la situación en Vietnam era mucho peor de lo que se decía públicamente. El problema no era solo la guerra, el problema era que el gobierno había comenzado a construir dos versiones distintas de la realidad. Una para consumo interno y otra para la población. Ese sería el núcleo de toda la historia. Los Pentagon Papers no destruyeron únicamente secretos militares, destruyeron confianza. Para entender cómo ocurrió, hay que regresar varios años atrás. A mediados de los años 60, Estados Unidos ya estaba profundamente involucrado en Vietnam. Las tropas aumentaban constantemente, los bombardeos se expandían, la presión política crecía, pero dentro del gobierno comenzaban a aparecer dudas cada vez más serias. El enemigo no colapsaba. Vietnam del Sur seguía siendo inestable y la victoria seguía sin una definición clara. En 1967, Robert McNamara, secretario de Defensa y una de las figuras más importantes de la guerra, tomó una decisión inesperada. Ordenó la elaboración de un estudio secreto sobre la participación estadounidense en Vietnam desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto debía ser estrictamente confidencial. Participaron analistas, historiadores, militares y funcionarios con acceso a enormes cantidades de información clasificada. El objetivo final era construir un registro interno para futuras administraciones. Pero en la práctica, el estudio terminó documentando algo mucho más delicado: cómo el gobierno estadounidense había ido escalando progresivamente el conflicto mientras ocultaba dudas y contradicciones importantes al público. Los documentos mostraban decisiones políticas privadas muy distintas del discurso público. Administraciones completas, desde Truman hasta Johnson, habían ampliado la intervención en Vietnam, mientras públicamente transmitían optimismo y control. La distancia entre lo que se decía y lo que realmente se pensaba dentro del sistema comenzó a hacerse enorme. Y cuanto más crecía esa distancia, más difícil resultaba detenerla, porque admitir la verdad implicaba consecuencias políticas devastadoras. Ese es uno de los patrones más peligrosos dentro de sistemas complejos. Cuando una institución empieza a proteger su credibilidad por encima de la realidad, la información deja de circular para corregir errores. Empieza a circular para sostener narrativas. Y Vietnam estaba entrando exactamente en ese proceso. Mientras tanto, la guerra seguía deteriorándose. La ofensiva del Tet en 1968 había destruido gran parte del optimismo oficial. Las protestas contra la guerra crecían. Miles de soldados regresaban heridos o traumatizados. Las imágenes del conflicto llegaban diariamente a la televisión estadounidense. Y aún así, dentro del gobierno, la lógica de escalada seguía funcionando. No necesariamente porque todos creyeran ya en la victoria, sino porque retroceder parecía políticamente más peligroso que continuar. Ahí aparece otra idea fundamental. Los grandes sistemas rara vez colapsan únicamente por mentiras directas. Normalmente colapsan cuando demasiadas personas comienzan a justificar pequeñas distorsiones como algo temporal o necesario. Un dato omitido aquí, un informe optimista allá, una evaluación privada que nunca llega al público. Con el tiempo, esas pequeñas distorsiones empiezan a acumularse y eventualmente el sistema entero comienza a vivir dentro de una realidad paralela. Uno de los hombres que trabajó directamente en el estudio secreto fue Daniel Ellsberg, exmarine, analista militar, experto en estrategia nuclear. Al principio, Ellsberg había apoyado la intervención en Vietnam. No era un activista radical, era parte del sistema. Precisamente por eso, lo que descubrió resultó tan perturbador para él. Mientras leía miles de páginas clasificadas, comenzó a observar un patrón constante. Administraciones sucesivas habían tomado decisiones críticas, sabiendo que las probabilidades reales de éxito eran mucho menores de lo que públicamente afirmaban.
Eso transformó completamente su percepción del conflicto. Ellsberg comenzó a convencerse de que la verdadera amenaza ya no era únicamente la guerra, era el mecanismo político e institucional que estaba impidiendo reconocer honestamente el fracaso. Ese cambio psicológico fue decisivo, porque los Pentagon Papers no surgieron simplemente por una filtración accidental. Surgieron porque alguien dentro del sistema dejó de confiar en el propio sistema. A finales de los años 60, Ellsberg empezó secretamente a copiar miles de páginas clasificadas. El proceso era extremadamente riesgoso. Los documentos eran altamente confidenciales. Filtrarlos podía significar prisión bajo leyes federales relacionadas con espionaje. Pero Ellsberg llegó a una conclusión radical. El público estadounidense tenía derecho a saber cómo se estaban tomando realmente las decisiones sobre Vietnam. Durante meses intentó inicialmente que algunos senadores hicieran públicos los documentos desde el Congreso, pero nadie quiso asumir el riesgo político. Entonces tomó otra decisión. Entregaría los documentos directamente a la prensa. En 1971, The New York Times comenzó a revisar el material. Los periodistas comprendieron rápidamente la magnitud histórica de lo que tenían enfrente. Los documentos no revelaban simplemente errores militares. Revelaban algo mucho más grave para una democracia moderna, que distintas administraciones habían ampliado la guerra mientras ocultaban información clave sobre sus verdaderas perspectivas y objetivos. El gobierno de Richard Nixon reaccionó inmediatamente. Aunque gran parte de los documentos se referían a administraciones anteriores, la Casa Blanca entendió el peligro político e institucional que representaba la publicación. Si el gobierno perdía capacidad para controlar información clasificada de ese nivel, el impacto podía extenderse mucho más allá de Vietnam. Y entonces comenzó otro conflicto, no militar, sino político y constitucional. La administración Nixon intentó impedir judicialmente que los periódicos continuaran publicando los documentos. Era un movimiento extraordinario. El gobierno federal estaba intentando detener preventivamente la publicación de información en la prensa. El caso avanzó rápidamente hacia la Corte Suprema, y mientras eso ocurría, algo todavía más importante comenzaba a suceder. La confianza pública seguía deteriorándose. Porque los Pentagon Papers no solo revelaban secretos, revelaban un patrón. El patrón de cómo un sistema político puede comenzar a proteger sus propias decisiones, incluso cuando internamente ya duda de ellas. Y cuando esa lógica se instala durante años, la realidad termina fragmentándose. Lo que el gobierno decía, lo que el gobierno sabía y lo que la población entendía. Para 1971, esas tres versiones de la realidad estaban ya demasiado separadas. Y la publicación de los Pentagon Papers acababa de hacer visible esa fractura ante el mundo entero. Cuando The New York Times publicó las primeras partes de los Pentagon Papers en junio de 1971, la reacción dentro de la Casa Blanca fue inmediata. Richard Nixon observaba el caso con creciente preocupación. En teoría, los documentos se referían principalmente a administraciones anteriores: Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson. Pero para Nixon, el problema era mucho más grande que Vietnam. El problema era el precedente. Si un analista podía filtrar miles de páginas clasificadas y la prensa podía publicarlas libremente, entonces el control del gobierno sobre su propia información comenzaba a debilitarse. Y para cualquier administración presidencial, perder control sobre información sensible significa perder poder. La Casa Blanca decidió actuar rápidamente. El Departamento de Justicia solicitó judicialmente que The New York Times detuviera nuevas publicaciones. Era algo extremadamente inusual en la historia estadounidense. El gobierno estaba intentando imponer censura previa sobre un periódico. El argumento oficial era seguridad nacional. La administración sostenía que la publicación de documentos clasificados podía dañar intereses estratégicos y relaciones internacionales. Pero fuera de Washington, la discusión comenzó a tomar otra dimensión. Muchos periodistas, abogados y académicos entendían que el caso no trataba únicamente sobre secretos militares, trataba sobre los límites del poder gubernamental frente a la prensa y sobre una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué ocurre cuando una democracia empieza a ocultar sistemáticamente información crítica sobre una guerra? Mientras el proceso judicial avanzaba, otros periódicos comenzaron a involucrarse. The Washington Post también obtuvo parte de los documentos
y decidió continuar las publicaciones. Eso aumentó enormemente la presión política. La administración Nixon empezó a comprender que ya no enfrentaba solamente una filtración aislada, estaba enfrentando una crisis de credibilidad dentro del gobierno. La situación generó tensión creciente. Algunos funcionarios creían que el daño diplomático podía ser grave. Otros temían algo distinto, que el verdadero peligro no fuera la publicación de secretos, sino que el público descubriera hasta qué punto las administraciones habían manejado versiones privadas y públicas completamente diferentes sobre Vietnam. Ese miedo empezó a dominar gran parte de las decisiones posteriores. Y cuando un sistema empieza a actuar principalmente para protegerse a sí mismo, sus respuestas suelen volverse cada vez más agresivas. El caso llegó rápidamente hasta la Corte Suprema. La pregunta central era histórica. ¿Podía el gobierno impedir preventivamente que los periódicos publicaran información clasificada? La administración Nixon argumentó que sí. Los periódicos sostuvieron lo contrario. El debate era enorme. No se trataba solo de Vietnam. Se trataba del equilibrio entre seguridad nacional y libertad de prensa dentro de una democracia moderna. Mientras tanto, Daniel Ellsberg se había convertido ya en uno de los hombres más buscados del país. El gobierno preparaba cargos federales en su contra bajo la ley de espionaje. Para la Casa Blanca, Ellsberg representaba algo extremadamente peligroso. Alguien que había roto el principio básico de confidencialidad interna del sistema. Pero el problema más profundo era psicológico, porque Ellsberg no encajaba fácilmente en la narrativa tradicional de traidor. Había trabajado dentro del aparato de defensa. Había apoyado inicialmente la guerra. Conocía perfectamente el funcionamiento institucional. Y precisamente por eso, sus acusaciones resultaban tan poderosas. No estaba diciendo que el sistema fuera incompetente. Estaba diciendo algo más perturbador, que el sistema había comenzado a mentirse progresivamente a sí mismo, mientras intentaba sostener públicamente una narrativa de control. Ese patrón es extremadamente común en grandes estructuras burocráticas, cuando admitir incertidumbre tiene costos políticos enormes. Las organizaciones empiezan lentamente a construir versiones optimistas de la realidad. Primero para proteger estabilidad, luego para proteger decisiones previas y finalmente para proteger la legitimidad completa del sistema. Vietnam había entrado exactamente en esa dinámica. Cada nueva escalada militar hacía más difícil admitir dudas. Cada nueva muerte hacía más costoso reconocer errores. Y cuanto más tiempo pasaba, más importante se volvía mantener la apariencia de progreso. El 30 de junio de 1971, la Corte Suprema emitió su decisión. Por 6 votos contra 3, el gobierno perdió. Los periódicos podían seguir publicando los Pentagon Papers. La decisión fue histórica. La Corte dejó claro que el gobierno no había demostrado un daño suficiente para justificar censura previa sobre la prensa. Aquello representó una enorme victoria para la libertad de expresión en Estados Unidos. Pero también profundizó todavía más el conflicto dentro de la Casa Blanca. Nixon quedó furioso. Y aquí aparece una de las partes más importantes de toda esta historia, porque los Pentagon Papers no solo revelaron información sobre Vietnam, también ayudaron a desencadenar una reacción política que terminaría conduciendo al escándalo Watergate. Después de la filtración, la administración Nixon comenzó a obsesionarse con el control de filtraciones y enemigos internos. La Casa Blanca creó un grupo secreto conocido informalmente como los Fontaneros. Su objetivo era impedir nuevas filtraciones y desacreditar a quienes consideraban amenazas políticas. Ese grupo terminaría participando posteriormente en operaciones ilegales que desembocarían en Watergate y eventualmente en la caída de Nixon. En otras palabras, los Pentagon Papers no solo expusieron el pasado de Vietnam, también aceleraron una crisis institucional futura. Y eso ocurre con frecuencia cuando sistemas complejos empiezan a operar bajo miedo constante a perder el control. Las respuestas dejan de centrarse en corregir errores, empiezan a centrarse en contener daños políticos. Mientras tanto, la opinión pública estadounidense seguía cambiando. La confianza en el gobierno cayó profundamente durante esos años. Muchos ciudadanos comenzaron a cuestionar no solo Vietnam, sino la credibilidad completa de las instituciones federales. Ese deterioro tendría efectos duraderos durante décadas. La idea de que el gobierno podía ocultar información crítica o manipular narrativas estratégicas dejó de parecer excepcional
para millones de personas. Vietnam había destruido una parte importante de la confianza institucional construida después de la Segunda Guerra Mundial. Y los Pentagon Papers hicieron visible exactamente cómo había ocurrido esa erosión. Pero quizá la lección más inquietante del caso fue otra. Los documentos mostraban que muchas de las personas involucradas no necesariamente actuaban creyendo que estaban destruyendo deliberadamente el sistema democrático. La mayoría justificaba sus decisiones bajo una lógica de estabilidad, seguridad nacional o necesidad política. Y precisamente ahí reside el verdadero peligro de muchos colapsos institucionales. Rara vez comienzan con personas intentando destruir abiertamente el sistema. Normalmente comienzan con personas convencidas de que ciertas distorsiones temporales son necesarias para protegerlo. El problema aparece cuando esas distorsiones empiezan a acumularse durante años. En Vietnam, esa acumulación terminó creando una brecha gigantesca entre realidad interna y discurso público. Y una vez que esa brecha se hizo visible, recuperar confianza resultó muchísimo más difícil que perderla. Porque las democracias modernas dependen de algo extremadamente frágil: la creencia de que, incluso en medio de errores, el sistema sigue diciendo la verdad fundamental sobre lo que está haciendo. Los Pentagon Papers destruyeron precisamente esa ilusión. Después de la decisión de la Corte Suprema, los Pentagon Papers continuaron publicándose. Miles de páginas comenzaron a circular por periódicos de todo Estados Unidos, y cuanto más se conocía el contenido de los documentos, más profunda se volvía la sensación de fractura institucional, porque el problema ya no era únicamente Vietnam. Era la percepción de que el sistema político estadounidense había comenzado a operar bajo una lógica donde proteger decisiones pasadas era más importante que reconocer la realidad. Esa sensación transformó profundamente la relación entre ciudadanía y gobierno. Durante décadas, gran parte de la población estadounidense había mantenido un nivel relativamente alto de confianza en las instituciones federales. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno era visto por muchos como una estructura estable, racional y esencialmente transparente en sus objetivos generales. Vietnam comenzó a erosionar esa percepción. Pero los Pentagon Papers la golpearon directamente. Por primera vez, millones de personas podían observar evidencia documental de cómo distintas administraciones habían manejado versiones públicas y privadas completamente diferentes sobre la guerra. Y lo más inquietante era que el patrón se repetía administración tras administración. No se trataba de un solo presidente. No se trataba de un único partido político. El problema parecía mucho más profundo. Parecía estructural. Ese descubrimiento fue devastador para la confianza pública, porque sugería que incluso dentro de una democracia moderna, los sistemas políticos podían comenzar lentamente a distorsionar información cuando la presión institucional y el miedo al fracaso se volvían demasiado grandes. Mientras tanto, Daniel Ellsberg enfrentaba cargos extremadamente graves. El gobierno intentó procesarlo bajo leyes relacionadas con espionaje y robo de documentos clasificados. Si era condenado, podía pasar el resto de su vida en prisión. Pero el juicio comenzó a deteriorarse rápidamente para el propio gobierno. Durante el proceso judicial, salieron a la luz actividades ilegales realizadas por miembros de la administración Nixon contra Ellsberg. Agentes vinculados a la Casa Blanca habían irrumpido ilegalmente en el consultorio de su psiquiatra, buscando información para desacreditarlo públicamente. También aparecieron evidencias de escuchas y operaciones clandestinas. La situación comenzó a volverse cada vez más escandalosa. Y nuevamente aparecía el mismo patrón: el sistema, intentando protegerse, comenzaba a producir nuevas irregularidades todavía más graves. En 1973, el caso contra Ellsberg colapsó completamente. El juez desestimó los cargos debido a la conducta ilegal del gobierno durante la investigación. Aquello representó otro golpe enorme para la administración Nixon. Pero el daño institucional ya seguía expandiéndose mucho más allá del caso original, porque las mismas dinámicas de paranoia, control y operaciones secretas que aparecieron después de los Pentagon Papers terminarían explotando completamente con Watergate. En muchos sentidos, los Pentagon Papers fueron una advertencia temprana de algo mucho más grande: el momento en el que parte del aparato político estadounidense
comenzó a operar bajo una lógica defensiva permanente. La lógica de contener filtraciones, controlar narrativas, neutralizar amenazas internas. Y cuando un sistema comienza a obsesionarse más con proteger su imagen que con corregir errores, el deterioro suele acelerarse rápidamente. Watergate terminaría provocando la renuncia de Richard Nixon en 1974. Pero incluso antes de eso, el daño sobre la confianza pública ya era profundo. Vietnam, Pentagon Papers, Watergate. Los tres eventos comenzaron a mezclarse en la percepción colectiva como parte de un mismo proceso de deterioro institucional. La idea de que el gobierno siempre actuaba con honestidad básica en asuntos estratégicos dejó de parecer garantizada. Y esa pérdida de confianza tendría consecuencias enormes durante las décadas siguientes. Porque la confianza institucional funciona de manera similar a otros sistemas complejos. Puede tardar años en construirse, pero puede deteriorarse muy rápido cuando las contradicciones internas se hacen visibles. Los Pentagon Papers también transformaron el periodismo estadounidense. Después del caso, la prensa comenzó a asumir un rol mucho más agresivo frente al poder político. El periodismo de investigación ganó enorme importancia. Muchos medios dejaron de ver su función únicamente como transmitir información oficial. Empezaron a verse también como mecanismos de vigilancia sobre el propio gobierno. Ese cambio redefinió la relación entre prensa y poder en Estados Unidos. Pero quizá la lección más importante de toda esta historia fue otra. Los Pentagon Papers mostraron que las democracias modernas no son inmunes a dinámicas de autoengaño institucional. Incluso sistemas construidos sobre transparencia y controles legales pueden comenzar lentamente a distorsionar información cuando enfrentan presión extrema. Y eso ocurre porque los incentivos políticos suelen premiar estabilidad inmediata más que honestidad dolorosa. En Vietnam, admitir públicamente que la guerra no estaba funcionando implicaba costos políticos enormes. Así que el sistema continuó ajustando narrativas, reinterpretando datos y postergando reconocimientos incómodos. Cada pequeña distorsión parecía temporal, cada omisión parecía justificable, hasta que finalmente la distancia entre realidad y discurso público se volvió demasiado grande para sostenerse. Ese patrón aparece constantemente en grandes desastres históricos. No importa si se trata de guerras, corporaciones, proyectos tecnológicos o sistemas financieros. El problema raramente comienza con una gran mentira única. Comienza cuando las instituciones empiezan lentamente a priorizar protección interna sobre corrección de errores. Y cuanto más tiempo se mantiene esa dinámica, más difícil se vuelve regresar a una evaluación honesta de la realidad. Décadas después, los Pentagon Papers siguen siendo uno de los casos más importantes en la historia política moderna. No solo por lo que revelaron sobre Vietnam, sino porque mostraron cómo sistemas democráticos pueden quedar atrapados dentro de sus propias narrativas institucionales. Y quizá esa sea la lección más incómoda de todas. El mayor peligro para una democracia no siempre aparece cuando falta información. A veces aparece cuando demasiadas personas dentro del sistema comienzan a creer que proteger la estabilidad es más importante que decir la verdad completa. Porque una vez que un gobierno empieza a construir dos versiones distintas de la realidad, eventualmente ambas terminan colisionando. Esto fue error humano.